Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes que está en sus hogares o que nos acompaña esta mañana acá en este lugar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada familia representada en este lugar o en esta transmisión. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es un gran privilegio, es un gran honor que usted a esta hora de la mañana esté conectado con nosotros. Y si usted está en casa y desea invitar a otros a que se conecten, usted puede compartir en este momento esta publicación, esta transmisión, y pues su contacto, sus amistades, sus familiares se pueden conectar con nosotros y así extender el alcance de la palabra del Señor para cada uno de ustedes y otras personas que puedan acompañarnos también. Damos gracias al Señor por un domingo más que estamos acá en la casa del Señor. Es una gran bendición, mis amados hermanos. Esta mañana yo deseo compartir con cada uno de ustedes un mensaje muy especial para todos aquellos que quizás en algún momento de la vida han perdido la paz. Quizás ahora mismo tú puedas estar pasando por un momento que te ha hecho perder la paz, por algún proceso que tú puedas estar atravesando, experimentando, el cual tú has dicho, yo realmente he perdido la paz. Si esa es tu condición, si ese es tu pensamiento hoy, esta mañana, yo te invito a que meditemos un breve momento en la palabra del Señor y vayamos ahí a uno de los 4 evangelios, al último de los 4 evangelios. Estamos hablando del evangelio según San Juan, capítulo 14. Quiero que tomemos el versículo 27. Yo quiero que este versículo tú lo adaptes a tu vida, lo tomes para ti esta mañana. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Estas palabras son de Jesús y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo quiero leer una vez más. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando vamos nosotros al contexto de este versículo, nos lleva a pensar de que en ese momento era muy común para los judíos, en una manera, un momento de despedida, decir shalom o paz. Era más que todo quizás ya como una costumbre. Así como ahora nosotros cuando nos despedimos de alguien decimos que te vaya bien o que estés bien, algo así, una despedida. En ese entonces, para alguien era quizás algo común decir shalom o decir paz sea sobre ti, como para despedirse. Jesús toma estas palabras, toma este contexto de la costumbre judía y dice, yo no les doy esa paz como el mundo os la da. Como ya es costumbre decir paz o que estés bien, Jesús dice, yo doy esa paz como el mundo no se las puede dar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando intentamos algo y fallamos, normalmente nosotros nos cansamos y perdemos esa paz. Algo muy difícil que puede experimentar el ser humano es perder la paz por alguna situación o por alguna ocurrencia que nos haya acontecido a nuestra vida. Muchas veces no entendemos los procesos de Dios. A veces nos es difícil entender los procesos de Dios. Pero recuerda, aunque hayan tormentas, si Dios está en tu barca, no te vas a hundir. A la luz de la Biblia nosotros podemos ver de que cuando Jesús va en la barca, esa barca no se puede hundir. Cuando Jesús va en la barca de alguien, esa barca no se puede ir al fondo del mar porque Jesús va a bordo. Hoy Dios puede cambiar tus lágrimas en sonrisas. Hoy Dios puede cambiar tus tristezas en alegrías. Hoy Dios puede estar cambiando tus problemas en bendiciones. Si tú lo crees esta mañana, di un fuerte amén ahí donde tú estás. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, no se rinda, por favor. No se rinda. Esta mañana el título es Paz en la tormenta. No se rinda, hermano, no se rinda.
Usted que me escucha desde su hogar y ha comenzado a perder la paz por A o B motivo, por alguna enfermedad, por esta pandemia. Hay miedo en su corazón. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, no tenga temor, no tenga miedo. Si Jesús va en su barca, esa barca no se puede hundir. Si Jesús va en su barca, usted no va a sucumbir ante los problemas. El sol cada día cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Esto adáptelo a su vida, por favor. El mundo normalmente dice que después de la tormenta viene la calma. El mundo esto dice. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos decir de que Dios es nuestra paz. Aún en medio de la peor tormenta, podemos tener esa paz en medio de cualquier tormenta. Claro que sí, pero invite a Jesús a que vaya en su barca. Invite a Jesús a que vaya a bordo de su vida, de su embarcación, y usted no va a perecer. Usted no va a sucumbir. Si el Señor va a bordo de su embarcación, hermano, usted ya ganó la batalla. Usted puede estar experimentando la peor de las tormentas, pero al mismo tiempo puede estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la tormenta más difícil, mis amados hermanos, podemos aprender al menos 4 cosas. La primera cosa, en primer lugar, lo primero que nosotros aprendemos en medio de la tormenta más difícil es que Dios es nuestra ayuda en el tiempo perfecto. El Señor es nuestra ayuda en el tiempo perfecto. La palabra del Señor dice, el salmista dice en Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Dice pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová. Entonces Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios es nuestra ayuda en el tiempo perfecto. No en nuestros tiempos, es en el tiempo de Dios. No se olvide de clamar a Dios en la angustia. No tome una actitud negativa. En medio de la angustia que usted puede estar pasando, no tome una actitud negativa. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, escuche, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Pero tenemos que clamar al Señor. Clame al Señor en la angustia. No se olvide de clamar al Señor. Clame al Padre de la gloria. El Señor tiene un plan trazado. El Señor tiene un propósito. El Señor tiene un proyecto especial que cumplir en tu vida. Pero clama al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas le librará el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Debemos de reconocer que Dios es todopoderoso. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Estás pasando por un momento difícil esta mañana. Estás pasando por un momento en el cual has perdido la paz. La palabra del Señor dice, clama a mí, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. También debemos de reconocer que Dios y sus promesas no fallan. El hombre puede fallar, el ser humano puede fallar en algún momento, pero Dios y sus promesas nunca fallan. ¿Sabes por qué? Porque el escritor a los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que si la palabra del Señor dice de que cuando el justo cae, el Señor lo vuelve a levantar, el Padre te vuelve a levantar. Si la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor es perfecta, sus promesas son reales. Si tú has perdido la paz y estás pasando por una tormenta y tu paz, tú dices, yo no sé qué se me hizo la paz. En esta mañana te invito a que tengas paz en tu corazón.
Vamos, ten paz en tu corazón. Quizás estás amedrentado, quizás estás con temor. Estos días hemos escuchado cómo quizás las cifras de infectados por COVID ha ido subiendo, ha ido incrementando. Pero los hijos de Dios tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás ahora tú estés atravesando una enfermedad difícil, pero en medio de esa tempestad, Dios te puede dar esa paz. Dios es tu paz en medio de la tormenta más difícil. Dios tiene pensamientos de paz para ti. La palabra del Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Y seamos agradecidos con el Señor. A pesar de nuestras crisis, digámosle: Padre, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy. Estoy pasando por esta tormenta difícil, pero aquí está mi vida, Señor. Moldéame, moldea mi carácter. Señor, sosténme en medio de esta tormenta difícil. Tú eres mi roca fuerte. No tema, hermano. La palabra del Señor dice, al principio leímos este versículo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La segunda cosa que nosotros aprendemos en medio de la tormenta más difícil es que Dios nos extiende su mano cuando nosotros sentimos que no podemos más. Dios nos extiende su mano cuando sentimos que no podemos más. Para entender mejor este punto, yo quiero llevarte a ese momento cuando Pedro se comienza a hundir en el agua. Mateo 14, 28 en adelante dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús va a bordo de tu embarcación, todo viento tiene que descender, todo viento tiene que desaparecer, toda tempestad se tiene que disipar, porque cuando Jesús da la orden de que una tormenta se desaparezca, se desvanezca, esa tormenta tiene que obedecer, porque Jesús está a bordo de esa embarcación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pedro había quitado su mirada de Jesús. Pedro dice: maestro, si eres tú, deja que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dice: claro, Pedro, ven donde yo estoy. Pero en ese momento, al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Nota usted eso? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, cuando nuestra mirada se desvía y nosotros no podemos ver que Jesús está presente en medio de esa tormenta, comenzamos a hundirnos. Eso le pasó a Pedro. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. No quite su mirada de Jesús o se va a hundir. No quite su mirada del Todopoderoso, o esa tormenta, usted, hermano, usted va a pasar una mala experiencia. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Hermano, con esto quiero decirte que necesitas a Jesús a bordo de tu embarcación. Necesitas a Jesús a bordo de tu barco, a bordo de tu vida, a bordo de tu existencia. Necesitas a Jesús a bordo de tu familia, a bordo de tu hogar. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús a bordo de cada día de tu vida. Tienes que invitar al Señor. Cada mañana que te levantes, dile: Señor, te invito a que este día vayas a bordo de mi barco, vayas a bordo de mi vida. Señor, no quiero
quiero sucumbir ante cualquier tormenta que se pueda levantar. Porque dice la palabra, cuando Jesús subió a esa embarcación, se calmó el viento. La segunda cosa que aprendemos en medio de la tormenta más difícil es que Dios nos extiende su mano cuando no podemos más. Dice la palabra, entonces Jesús asió de él. Entonces Jesús tomó la mano de Pedro y rescató a Pedro. Y después subieron a la barca. Cuando Jesús estaba en la barca, se calmó el viento. Dios siempre nos sostiene. El profeta Isaías escribe, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Hablábamos el martes anterior acerca de esta palabra, no temas. Yo te ayudo, dice el Señor. La tercera cosa que nosotros aprendemos en medio de la tormenta más difícil es que Dios perdona nuestras faltas. La primera carta de Juan, capítulo 2:1 dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros pensamos que no tenemos perdón de Dios, Dios sigue diciendo, yo te perdono, tú vales la pena. Isaías 44:22 dice, yo deshice como la nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Son palabras que aplicamos a nuestra vida, que aplicamos a nuestro corazón. Cuando otros te juzgan por lo que tú has sido antes, Dios te abraza y te dice, hijo mío, hija mía, tú vales la pena, vales la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Volvamos al Señor hoy mismo, no esperemos más, no esperes más, volvamos al Señor. Hoy es el día, no mañana, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. El tiempo de hacer nuevos votos con el Señor es ahora, no mañana, es ahora, es hoy. No lo dejes para mañana. Renueva tus votos con el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Suele pasar con algunas personas que en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las angustias de la vida, muchas personas comienzan a resentirse con Dios. Como ya Dios no te sanó, como Dios no me respondió, como Dios no ha atendido a mi llamado, comienzo a resentirme con Dios. No te resientas con el Señor. No cuestiones a Dios. A Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Iglesia, recuérdate esto. A Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Los planes de Dios son perfectos. Aunque hoy estés pasando por el tiempo de la tormenta, di, en el nombre del Señor, yo sé que esa tormenta va a desaparecer en algún momento. Aunque hoy estoy pasando por la tormenta de una enfermedad difícil, di, Señor, yo permanezco firme, creyendo que esa tormenta se va a disipar en algún momento y que voy a cantar victoria en el nombre de Jesús. Pero no cuestiones a Dios. Si tu fidelidad a Dios ha flaqueado en medio de la tormenta difícil, tú necesitas el perdón de Dios. Muchas veces las tormentas se levantan como producto del pecado que muchas veces cometemos. Hoy Dios te quiere restaurar. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Esto aplica para todo ser humano. Dios restaura lo que pasó. Dios te dice esta mañana, tu pasado no me importa, no me interesa. Yo restauro lo que pasó. Yo hago toda cosa nueva. Yo hago a un hombre nacer de nuevo, darle un nuevo corazón, darle una nueva mentalidad. Yo restauro lo que pasó, dice el Señor. Dios perdona nuestras faltas. Es la tercera cosa que nosotros aprendemos en medio de la tormenta. Si tú le has reclamado a Dios por algo, pídele perdón esta mañana. Si estás en medio de una tormenta causada por el pecado, pídele perdón a Dios.
pídele perdón a Dios. La palabra de Dios en Isaías 44:22 dice, Jehová dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, valemos la sangre de Cristo. Y la cuarta cosa que aprendemos en medio de la tormenta más difícil es que Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. Grábate eso en tu mente. Grábate eso aquí en tu corazón. Grábatelo y di, Dios es fiel a sus promesas. ¿Recuerdas a Abraham, la historia de Abraham? Quizás al inicio Abraham no entendió por qué Dios le estaba pidiendo a su hijo de la promesa, a ese Dios a ese hijo que Dios les había dado cuando ya estaban Abraham y Sara avanzados en edad. Ellos no entendieron por qué Dios les estaba pidiendo a su hijo. Abraham no entendió quizás, pero antes de reclamarle a Dios, Abraham decide obedecer aquel que le había dado a ese hijo tan amado. Antes de Abraham reclamarle a Dios, antes de que algo así pasara, Abraham decide obedecer a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra tu obediencia. Hermano, usted que me escucha allí en su hogar, Dios honra la obediencia de sus hijos. Dios honra a los que le honran. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega después. El Señor siempre va a llegar en el momento justo, cuando tú necesitas esta respuesta. Y Dios sabe que es el momento para actuar, para intervenir. Dios obra en el momento justo para sus hijos. Dios le da la orden a Abraham para que vaya y sacrifique a Isaac. Caminan tantos días. Le dicen a los criados, esperen aquí porque yo y el muchacho subiremos al monte, adoraremos y luego vamos a descender. Abraham estaba obedeciendo al Dios omnipotente. Entonces Dios honra la obediencia de Abraham. Y en el momento cuando iba a pasar eso de que Abraham iba a matar a Isaac y lo iba a sacrificar, aparece el ángel y le da una promesa que hasta el día de hoy se cumple sobre nosotros, porque Dios honra a los que le honran. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, usted que está en casa y me está escuchando a través de esta transmisión, quiero decirle, hermano, calma. Sea paciente. Dios sabe lo que hace y de la manera que lo hace. Pablo escribe a los romanos y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de agonías, si estás pasando por un temor, si estás pasando por una tormenta que se ha levantado, quiero decirte de que la palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quizás tú no estás entendiendo el proceso por el que Dios te está haciendo pasar, pero tú di, Señor, todas las cosas que me están aconteciendo sé que son para mi bien. Padre de la gloria, yo sé que todo lo que a mí me está pasando es para mi bien. Me está enseñando algo, me está enseñando a depender más de ti. Dios nunca se equivoca en lo que hace. Nunca cuestiones los planes de Dios. Nunca cuestiones a Dios cuando estés pasando por una tormenta. No cuestiones a Dios. A Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece, mi amado hermano, hermana. A Dios se le obedece. Aleluya. La palabra del Señor dice en Job 1:22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después de todo lo que le había pasado a Job, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Aleluya. El tema esta mañana ha sido paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Pastor Nahum, ¿es posible tener paz en medio de la tormenta? ¿Es posible yo poder experimentar esa paz en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de estas lágrimas de dolor? Pastor Nahum, hermano, es posible.
Cuando el mundo dice que después de la tormenta viene la calma, Dios nos dice: yo soy tu paz. En medio de esa tormenta, invite a Dios a que vaya a bordo de su embarcación. Invite a Jesús que vaya a bordo de su vida, que vaya a bordo de su barco. Y esos vientos van a comenzar a ceder, van a comenzar a disminuir. Pero seámosle fieles a Dios, amada iglesia. La paz que Jesús te ofrece no es la ausencia de problemas, sino que es la confianza de que Él siempre está a tu lado. Alabado sea el nombre del Señor. Él responde, claro que sí. La palabra del Señor dice, Salmo 91, 15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, dice la palabra del Señor, y le glorificaré. Alabado sea el nombre del Señor. No se rinda. Usted puede tener paz en medio de la tormenta. Hay una alabanza que dice: puedes tener paz en medio de la tormenta. Aleluya. 4 cosas que aprendemos en medio de la tormenta más difícil. Número 1, que Dios es nuestra ayuda en el tiempo perfecto. Número 2, que Dios nos extiende su mano cuando no podemos más. Número 3, que Dios perdona nuestras faltas. Y número 4, que Dios es fiel a sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Le pido no se desconecte, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración esta mañana. Quiero que oremos y bendecir tu vida desde este lugar. A través de esta oración usted pueda recobrar esa paz. Que esta mañana el Espíritu Santo pueda darle esa paz que usted necesita. En medio de la tormenta más difícil, que el Espíritu Santo sea su paz. Sea su paz. Y recuerde, esta tormenta es temporal. Un día, un momento, en un instante, esa tormenta se disipa y el sol sigue brillando. Y usted va a ver el sol nuevamente. Va a superar ese momento por el que está pasando. Pero sea paciente. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oremos al Señor esta mañana. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras familias, a favor de todo lo que nosotros tenemos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra paz. En medio de esa tormenta difícil que se ha levantado, tú eres nuestra paz. Bendito Jesús, te damos gracias esta preciosa mañana por estar en compañía de mis hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, te damos gracias, Señor. Aquel que está pidiendo un trabajo, un empleo esta mañana, Señor, te pido que puedas proveer, Señor, ese trabajo, ese empleo, para que mi hermano, para que mi hermana pueda, Señor, tener esa provisión material también, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú estás sanando vidas. Estás tocando cuerpos que hoy están enfermos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito Jesús, te damos a esta hora de la mañana. Oramos por aquellos que están pasando por un momento de agonía, por un momento de escasez, por un momento de desesperanza, por un momento en donde han perdido su paz. Te pido, Señor, que puedas llegar hasta donde mis hermanos están. Aquella persona que está llorando en esta hora, Señor, que está derramando sus lágrimas. Enjuga esas lágrimas, Padre. Y aquel que está entristecido, cambia esa tristeza por alegría, Señor. Obra, Padre, obra. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti esta mañana. Clamamos a ti. La palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librarás, Señor. Esta mañana hacemos nuestra esa promesa una vez más. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes esta mañana, Señor, de domingo. Te pido que ayudes a mis hermanos. Te pido que sustentes a mis hermanos. Te pido que sea su ayuda, que sea su sustento, que sea su roca, Padre, en tiempos de agonía, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Jesús, pedimos tu bendición esta preciosa mañana, Señor, y sabemos que vienen mejores días para nosotros, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, mis amados hermanos, por haber estado con nosotros
conectados a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Deseo que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Les enviamos un fuerte abrazo. No deje de congregarse con nosotros el próximo martes únicamente a través de redes sociales. Próximo martes a las 7 de la noche estamos compartiendo un tema muy especial. Vuelve a creer. Es el tema para el próximo martes. Vuelve a creer. Es el tema. No se lo pierda. En el nombre del Señor, les enviamos un fuerte abrazo en nombre de Cuerpo de Pastores, Congregación, Iglesia Nueva Vida. Les enviamos un fuerte abrazo. Y como siempre decimos, nadie va a rendirse y vamos por más. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en redes sociales. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.